Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre dos submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en dos y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4,000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil.
Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de hielo podría haber llegado al Atlántico desde el océano Ártico. Según el marino profesional el capitán L.M. Collins, que apoya esta idea, si el Titanic hubiera chocado con un iceberg normal, el barco se habría hundido mucho más rápido de lo que lo hizo. Y dado que logró mantenerse en la superficie durante un periodo relativamente largo, menos de 3 horas, quizá este fue un tipo de colisión diferente. El marinero también dijo que existen diferencias en lo que las personas dijeron haber visto cuando el Titanic se hundió. Cree que estas podrían deberse a ilusiones ópticas. En este caso, cuando la gente estaba observando el océano esa noche, la forma en la que la luz se reflejaba y las condiciones en el mar podrían haber hecho que las cosas parecieran más cercanas o distorsionadas. Por lo tanto, cuando vieron algo en el agua, puede que no haya sido exactamente lo que pensaban que era, ya fuera un iceberg o algo más. Los binoculares podrían haber ayudado a los miembros de la tripulación a detectar el peligro potencial, pero desafortunadamente estos no tenían ninguno. Parece que estaban guardados dentro de un armario cerrado y nadie sabía dónde estaba la llave para abrirlo.